Después de la batalla de Bell contra el monstruo, Bell y Asta se redirigieron a un lugar seguro donde pudieran descansar. Rato más tarde el restaurante de Mia les ofreció un cuarto a Bell y Asta para que Estia pudiera descansar. Asta, aprovechando la situación, le entregó el monedero a Sir, la cual se disculparía con los dos aventureros ya que por su culpa de olvidar el monedero estos se vieron envueltos en esos problemas. Sir elogiaría a Bell y a Asta porque escucho que ayudó con los monstruos que se escaparon, y a Bell por su heroísmo salvando a Estia, acercándose al oído de este susurrándole cierta frase que sonrojaría a Bell, así Sir despidiéndose de ambos porque tenía que ir a trabajar. Bell anonadado diría: ¿acaso se estaba burlando de mí? Asta, al parecer has llamado mucho la atención de ella, tigre Bell, ¿Qué dices? Negando la situación de forma avergonzada. Pero serían interrumpidos por unos gemidos. Los dos voltearon a ver de dónde provenían, siendo Estia, que se estaba reincorporando después de desmayarse. Ya dentro de la habitación. Asta. Qué bueno que ya se encuentre mejor, Estia. Bell se preocupó mucho por ti, Estia. Jeje, perdón por eso, supongo que estaba muy agotada. Lamento mucho haberlos preocupado. Así Bell le comentaría a Estia que Asta y otros aventureros se encargaron de los demás monstruos que se escaparon, a lo cual Estia le agradecería a Asta dándole un abrazo por mantener a salvo la ciudad, a lo cual Asta acariciaría su cabeza para reconfortarla diciendo: soy un aventurero y también un protector, te protegeré a ti, a Bell y a todas las personas que lo necesiten, sonriéndole con una expresión tan honesta y sincera que Estia podía percibir la pureza en las palabras de Asta, viendo directamente su sonrisa, y al sentir los mimos de Asta, Estia se sonrojaría y voltearía a ver a otro lado, disimulando su sonrojo. Bell, sin entender la situación, le preguntaría a Estia de dónde había sacado el cuchillo que ella le entregó. Aquí Estia comentándole a Bell que fue la misma Hefestos la que forjó el cuchillo. Platicando con Bell, Estia diría que llegó a un acuerdo con Hefestos para que pudiera hacerle una rebaja por el cuchillo, volteando a ver a Asta con una expresión de picardía. Asta, sin entender de por qué Estia lo miraba de esa forma, le bajaría una gota de sudor por la nuca. Asta, ¿por qué me mira de esa manera, señorita Estia? Estia, todavía no lo entiendes. Hasta entender que no, esperándose lo que diría Estia. Estia, entender que tú eres mi carta de triunfo, mi moneda de intercambio. Le comente sobre ti a Hefestos y le mencione lo genial y fuerte que eras, y a cambio de presentarte con ella, y si llegas a darle una buena impresión, ella rebajaría el coste del cuchillo de Bell. Hasta que ¿y no pudiste consultármelo primero? Estia, perdón, tenía que decidir rápido y no tuve más opción. Hasta bueno, ya que ¿y cuando quieres que me presente con esa Hefestos? Estia, bueno, pues con una expresión de pena y vergüenza le dije que hoy mismo, después de que le entregara el cuchillo a Bell, te presentaría con ella. Hasta que haciendo que el grito se escuche incluso afuera del local de Mia. Hasta, pero si ni tan siquiera tengo ropa decente para andar en la ciudad, señalándose a sí mismo que tenía la misma ropa con la que llegó a ese mundo, y esa ya estaba muy rasguñada y con manchas de sangre seca, debido a la batalla que había tenido con Lucius, y no se había tomado en tiempo en conseguir más en ese mundo. Estia, si lo sé, es por eso que yo misma te llevaré a una tienda y te consigas un traje decente para tu cita con Hefestos. Hasta, con una expresión de resignación, suspiró: buena, ya que no tengo escapatoria, haré esto por ti y por Bell. Estia, que bien, saltando de alegría en la cama que ella todavía estaba. En otro escenario podíamos ver a dos aventureros adentro del calabozo. Lo que llamaba la atención era el trato que daba uno de ellos al otro aventurero, el cual era de una estatura pequeña, encapuchado, cargando en su espalda una gran mochila en la que probablemente guardaba objetos arrojados por los monstruos al morir. Este era insultado y golpeado por el otro aventurero. Cambio de escena. Hasta junto a Estia se encontraban caminando en la zona comercial de horario, viendo de reojo qué tipos de tiendas tendrían el traje o conjunto que mejor le quedaría a Asta. Asta miraba con un poco de desinterés, ya que él no era una persona de apariencia lujosa, siempre ha mantenido una resolución humilde al momento de comprar o gastar dinero, mientras que Estia ponía atención a cada detalle de las tiendas, buscando la mejor opción. Hasta que ahí, señalando con su dedo a un local que a simple vista podría decirse que era para personas con estatus de nobleza. Hasta, ¿estás segura de que está bien ese lugar? ¿No crees que será muy caro? Estia, tranquilo, ya verás que encontraremos el traje perfecto para ti. Hasta, bueno, si tú lo dices. Entrando a la tienda,
Cambiamos de escena. Podíamos ver a Bell dirigiéndose al calabozo. Este decidiría pasar por el gremio de aventureros, encontrándose con Eina, comentándole de que iría hasta el piso 7, sorprendiendo a Eina y reprendiéndole por eso porque no hace mucho casi muere en el piso 5 por un minotauro. Así Bell le comentaría que sus estadísticas habían incrementado mucho a comparación de antes, enseñándole las estadísticas en su espalda. Eina se sorprendería de sobremanera al ver el aumento drástico en las estadísticas de Bell. Leyendo los rangos de sus habilidades, le diría a Bell: es impresionante, hasta me atrevería a decir de que si sigues a este ritmo de crecimiento, no tardarás mucho en alcanzar el nivel 2, diciéndole a Bell que con esas estadísticas sí podría darle acceso al piso 7, pero miraría de reojo la armadura que llevaría Bell con una expresión de asco sobre la armadura de Bell. Eina le diría: ya lo sé, de casualidad tienes algo que hacer mañana. Mientras tanto, Asta y Estia entran a una tienda de ropa de alto estatus. El ambiente es silencioso, con maniquíes impecables y música suave. El vendedor, un elfo elegante, vamos a llamarlo Silas, los saluda con una ceja levantada. Silas mirando la ropa andrajosa y ensangrentada de Asta con sumo desprecio. Bienvenidos. Me temo que esta boutique tiene un código de vestimenta. ¿Están seguros de que este es el lugar para Estia? Interrumpiéndolo con una sonrisa deslumbrante. Sí, querido. Estamos buscando un traje. El mejor que tengas, para mi aventurero personal. Asta, murmurando por lo bajo. Y seguro que esto saldrá carísimo, Estia, dándole un codazo a Asta. Silencio, Asta. Necesitas verte digno de presentarte ante una diosa del calibre de Hefestos. Después de esto, Estia comienza a señalar trajes con entusiasmo, con una expresión de nerviosismo y una sonrisa a medias. Asta solo admiraría la actitud de Estia. Después de un rato, Estia y Asta estarían en el probador. Mientras Estia terminaba de escoger trajes que posiblemente le quedarían a Asta, el pelo cenizo comenzaría a quitarse su camiseta. Estia, entrando al vestidor sin avisar a Asta, diciendo: bueno, esos serían todos los trajes, que mejor que cortado. Sus palabras, al ver a Asta quitándose la camisa, lentamente dejando al descubierto su increíble torso marcado por su entrenamiento y cicatrices de sus duras batallas. Un hilo de sangre caería de la nariz de Estia, mientras que sus mejillas se enrojecían gradualmente, a pesar de que Estia ya había visto a Asta sin camiseta al momento de hacer el ritual para ver sus estadísticas. No fue tan íntimo porque en ese momento se encontraba Bell con ellos, pero esta vez era diferente. Ellos dos solos en un lugar privado con Asta quitándose la ropa de una forma que no daría entrada al buen pensamiento incluso en una diosa como Estia, y su manera de actuar era la prueba de que incluso la diosa más pura podría verse afectada por un mortal. Asta, al ser alguien despistado en situaciones así, no le tomaría mucha importancia de que Estia estuviera junto a él en el vestidor, pues para él la situación no era diferente a cuando fue a la playa con los toros negros, solo que esa vez llevaba puesto un traje bañador. Mientras tanto, Estia tendría grandes nudos en su cabeza, mientras no podría voltear la mirada. La tentación de ver el cuerpo de ese chico por alguna razón era irresistible para ella. Estia en sus pensamientos. ¿Por qué? ¿Qué me pasa? Antes también me quedaba con Bell a solas en una situación similar y no me ponía de esta forma, pero ¿por qué con él sí? Para Estia, Bell era como un hijo para ella. Bell era su niño consentido que se esforzaba para ver feliz a su madre. En cambio, Asta, a pesar de ser unos 4 o 5 años mayor a Bell, el aura que desprenden ambos es totalmente diferente. Asta, incluso en su mundo, su aura era muy llamativa para las féminas que pasaban mucho tiempo con él, y de ejemplo estaban Rebeca, Sally, Nero, Marie, y a pesar de ser de la realeza, Anoelle y Mimosa también, y quién sabe de que tal vez alguna u otra chica más. El pelo cenizo habría llamado su atención. Esta situación ahora pasaba con Estia. El aura de Asta hacía que viera a Asta de una forma que no miraría a cualquier hombre de su mundo. Y ese era el gran conflicto que enfrentaba en su cabeza en este preciso instante. Estia solo sacudiría su cabeza tratando de reprimir lo más posible esa sensación que Asta generaba en ella. Mientras tanto, Asta estaría terminando de ponerse el primer traje, solo faltando poner los botones, pero al quedarle demasiado ajustado a Asta, porque normalmente los trajes están diseñados para personas delgadas, le quedaría muy apretado, haciendo que le cueste un poco cerrar los brazos sin que se rasgue el traje. Estia, al percatarse
enterarse de eso iría a ayudar a Asta, le agradecería a Estia viendo las manos de Estia abotonando el saco del traje. Estia, al subir la mirada vería como los ojos de Asta estaban viendo sus manos. Al ver a los ojos al pelo cenizo quedó inmersa en los ojos verde jade tan puros de Asta, sin darse cuenta poco a poco fue acercando su cara a la de Asta, mientras terminaba de poner el último botón. Asta subió la cabeza para agradecerle y vio a Estia acercándose a su cara. Asta pensamientos, ¿qué pasa? Porque la señorita Estia me mira de esa manera, acaso recordando cuando ayudó a los hermanos de Rebeca y esta hizo algo similar para agradecerle dándole un. Estia también haría ese gesto en forma de agradecimiento por ayudarla con esta situación. Lo que no sabía Asta era que Estia se había dejado llevar por la sensación que causaba en ella, dejando totalmente su mente en blanco y no hacerla razonar en lo que estaba a punto de suceder. Asta sin prever lo siguiente, Estia topó sus labios con los de Asta, cerrando el poco espacio que había entre ellos. Asta, al nunca haber besado a nadie y haber presenciado algo así, pensó que era alguna manera extraña de ese mundo de agradecer, así que no se exaltó o conmocionó por eso, aunque sí le pareció un poco extraño y se sonrojó un poco por la cercanía de él con Estia. Los segundos pasaron hasta pensando que cuánto duraría ese agradecimiento. Mientras tanto Estia estaría perdida en esa sensación nueva para ella, que lo que hizo que se percatara de lo que estaba haciendo era la falta de aire que comenzaba a afectar a su cuerpo. Y como si abriera sus ojos de un sueño, se percató como sus brazos rodeaban el cuerpo de Asta y sus bocas estaban conectadas. Estia, al ver lo que estaba sucediendo, su mente no pudo procesar todo al mismo instante, así que tardó un poco más en separarse de Asta. Estia poco a poco ordenó todo en su cabeza y de forma lenta separaría sus labios con los de Asta, percatándose que un pequeño hilo de saliva terminaba de conectar sus labios, lo que encenderían más las alarmas en Estia. Nuevamente todo dentro de ella volvía a ser un caos. Estia aún no terminaba de entender, no podía comprender cómo ella, la diosa Estia, se había dejado llevar por sentir una sensación mortal. Al analizar la situación y ver el rostro de Asta fijamente, un sonrojo exponencial comenzaría a surgir en el rostro de Estia, no teniendo palabras para expresar lo que acaba de hacer. Solo pequeñas frases cortadas y tartamudeadas salían de su boca hasta que al final no soportó la vergüenza y salió corriendo del vestidor soltando una frase de lo siento antes de salir corriendo. Asta, confundido de por cómo acababa de actuar Estia, se confundiría preguntándose a sí mismo si algo malo había pasado. Mientras tanto Estia afuera del vestidor, se preguntaría a sí misma de qué significaba esa sensación que generaba Asta en ella a tal punto de llevarla a hacer algo así. Esta era una nueva situación que jamás había vivido y el miedo de no saber cómo actuar rondaba su mente. Recordando el beso de hace unos momentos, un pequeño sonrojo inundaría su cara sin poder pensar en otra cosa que no sea ese beso en el cual ella fue la causante. Mientras tanto Asta seguiría probándose otros conjuntos hasta que se probaría uno que a su parecer era el más cómodo para su cuerpo y tenía muy buena apariencia. Ya decidido, saldría del vestidor llamando la atención de todos los presentes por la apariencia del pelo cenizo. Por cierto, en todo este tiempo el brazo que utilizó Asta para hacer el pacto con Lieve había estado cubierto por el guante de cuero que cubría desde sus dedos hasta su hombro, así que nadie se había percatado de la condición del brazo de Asta, incluso ni a Estia y Bel. A pesar de ver a Asta sin camisa, jamás se les había pasado por la cabeza preguntar por qué Asta no se quitaba ese guante, así que ellos aún no sabrían sobre el brazo de Asta. Bueno, sigamos. Todos los presentes en el local se le quedarían viendo a aquel muchacho que desprendía un aura resaltante sobre los demás. Incluso el dueño del local se quedaría asombrado por la gran diferencia de apariencia en comparativa a cuando Asta entró al lugar. Parecía alguien de una clase totalmente distintiva a aquel chico que entró con sus ropas andrajosas. Mientras tanto Asta buscaría a Estia con su mirada por todo el local. Asta pudo verla sentada en un pequeño banco en una esquina del local. Está aún sumergida en sus problemas, no se había percatado de que Asta ya habría salido del vestidor. Asta se acercaría a Estia. Mientras tanto Estia en su mente estaba analizando su situación y qué problemas le podrían traer esos sentimientos hacia Asta, siendo ella una diosa y él un mortal, pero sería interrumpida por el sonido de unos pasos firmes acercándose. Al voltear a ver, se trataría de Asta que se estaba acercando a ella. Asta miraría a Estia un poco desconcertada y le preguntaría si todo estaba bien. Estia: sí, todo bien, actuando con nerviosismo, percatándose en el traje que Asta lleva puesto, asombrada de lo bien que le quedaba a Estia.
Increíble, ese traje te queda espectacularmente bien Asta. Gracias, también pensé que esta era la mejor opción Estia por alguna razón. Ahora al pensar de que Asta tendría la cita con Hefestos por alguna razón la entristecía, la frustraba y sentía un poco de celos al ver lo elegante que vestía y no era con ella con quien tendría la cita, pero para tratar de disimular este batido de emociones diría Estia. Sin duda alguna Hefestos de llevar a una muy buena impresión de ti fingiendo una sonrisa Asta. Espero y sea así. Asta gastaría parte del dinero que ha ahorrado cuando llegó a ese mundo de los monstruos que había matado, derramando una pequeña lágrima al ver suma cantidad de dinero irse de sus manos. Después de esto Asta y Estia se dirigirían al hogar de Hefestos. Durante el trayecto Asta se percataría que ésta actuaba de una forma más callada y calmada de lo usual, preguntándose a sí mismo si algo malo habría ocurrido. Un rato después, hogar de la familia Hefestos llamado la Cámara Carmesí de Valka. Afuera de la mansión de la familia Hefestos se encontraban Estia y Asta. Estia todavía sentía el hormigueo del beso que se habían dado accidentalmente en la tienda. Estaba tan avergonzada que apenas se atrevía a mirar a Asta. ¿Cómo podría mirarlo a la cara después de eso? Asta. Vaya, sí que es una mansión muy enorme, me recuerda a las sedes de caballeros mágicos de mi mundo. Estia, sin voltear a ver a Asta por el nerviosismo que aún sentía. ¿Qué esperabas? La familia de Hefestos es una de las familias más ricas de este mundo. Asta. Guau, eso es increíble. ¿Y cómo se hicieron tan ricos? Estia. Mayormente la familia de Hefestos está conformada por muchos herreros esparcidos por todo horario, así como el cuchillo que le entregue a Bel, que está forjado con ayuda de la misma Hefestos. Ellos venden armas de muy alta calidad a precios totalmente exorbitantes, y llevan mucho tiempo en ese negocio. Asta. Entiendo. Quedando en silencio por unos segundos, Asta diría. Prometo que dentro de muy poco nuestra familia estará viviendo en una mansión igual de grande que esta, así tú y Bel podrán vivir dentro de comodidades y muchos lujos. Terminando de decir con una sonrisa que daría a resaltar que el pelo cenizo se había puesto un nuevo propósito en ese mundo en el que se encontraba sin apartar la vista en ningún momento de la mansión. Estia, sorprendida, solo se le quedaría viendo a Asta, viendo que sus palabras eran sinceras, honestas. Algo no muy común de ver en los hombres de ese mundo. La determinación con la cual lo dijo la dejó cautivada, y por un momento entendió esa sensación de antes, los sentimientos que trataba de contener al ser una diosa. Todos esos nudos incapaz de desenlazar por ella misma se fueron de su cabeza, y entendió que todo lo que sentía era debido a la naturaleza de ese simple mortal, que por ahora dejaba de ser solo un simple mortal. Él ahora era la representación pura del alma de un ser humano. Su transparencia lo hacían un ser único, al igual que Freya ve el alma pura en Bel. Asta era todo lo correcto en un ser humano, un chico que se esfuerza, cae, tropieza y luego se levanta, comete errores y busca soluciones para ellos mismos. Él no escapa de su destino, se enfrenta a él forjando su propio camino, y aún así no camina pisando a nadie o dejando a los demás atrás de él. Se esfuerza en proteger, en ser mejor y cambiar a los demás para que mejoren junto a él. Estia pensando para sí misma. Ahora comprendo estos sentimientos que guardaba por miedo a enamorarme de un mortal. Al ser una diosa me generaban miedo e inseguridad de lo que podría pasar. Pero al ver a Asta siento que ese temor se desvanece. ¿Acaso yo estoy enamorada de Asta? Estia, a punto de decirle algo a Asta, sería interrumpida por el sonido de unas bisagras, siendo las puertas de la mansión de Hefestos abriéndose, dejándose ver que quien había abierto las puertas se trataba de nada más y nada menos que la capitana de la familia Hefestos, Tsubaki Colbrande. La aventurera herrera de nivel 5, su apariencia destacada. Tsubaki tiene piel morena, cabello largo y negro, ojos rojos y lleva un parche en el ojo izquierdo, similar a su diosa Hefestos, sin embargo, el suyo cubre el ojo opuesto. Tiene un pecho bien dotado que guarda bajo un sarasi de color blanco con hombreras de metal, y usa una cama rojo como pantalón y un par de sandalias. La mencionada se presentaría ante Asta y Estia con un saludo cordial pero amigable. Tsubaki. Mucho gusto, diosa Estia y su acompañante. Mi nombre es Tsubaki Colbrande, soy el capitán y aventurera más fuerte de la familia Hefestos. Hefestos-sama me comentó de que la señorita Estia traería a un miembro de su familia debido a un trato que acordaron las dos familias. Me encargo a mí personalmente de recibirlos, así que, si no es una molestia, pueden pasar adelante. Asta aceptaría cordialmente la invitación para pasar adelante, mientras que Estia se quedaba en la entrada de la mansión Tsubaki. ¿Pasa algo, señorita Estia? Asta voltea a ver, confundido. ¿Acaso sucede algo, Estia-sama? Estia. Bueno, recordé que tengo algo muy importante que hacer, y también no quiero ser una molestia en la reunión de Asta y Hefestos. Así que si me disculpan, yo me retiro.
Sin dar tiempo a que Tsubaki o Asta respondieran, Estia se dio la vuelta y salió corriendo de la entrada de la mansión con una velocidad impropia de su estatura. Asta la miró irse. Sus ojos se entrecerraron por un momento. Asta, pensamiento interno. ¿Ese, el ki de Estia-sama? Pude sentir algo, pero no es enojo, es pánico, y hay un poco de tristeza. ¿Pero por qué? ¿Acaso esa Hefestos-sama da tanto miedo? Asta sería sacado de sus pensamientos por Tsubaki. Así que tú eres el miembro de la familia Estia al que Hefestos-sama desea conocer. Asta. Sí, ese mismo. Tsubaki. Me pregunto, ¿qué habrá llamado la atención de mi diosa de ti? Viéndote bien pareces una persona normal, diciéndolo con una sonrisa juguetona se acercaría a Asta. Aparte de tu estatura no miro algo muy especial en ti. Asta con una expresión clara de que sí le afectó ese comentario en forma de burla por parte de Tsubaki. Sí, ya me han dicho muchas veces que soy enano y que tiene de malo, yo no miro nada que te haga especial a ti también aparte de ese parche que tienes en el ojo. Tsubaki. Jajajajaja, eres divertido chico, me caes bien, eres de los pocos hombres que me habla viéndome a la cabeza y no a mis pechos. Bueno, para ser exactos, yo también me puedo considerar enana en cierto punto. Asta. ¿Tú enana? Si eres más grande que yo. Tsubaki. Puede que no me consideres enana por mi estatura, pero, la verdad es que soy descendiente directa de un enano, así que sí tengo sangre de uno. Además, las personas que son bajas como tú me parecen adorables. ¿Me das permiso para abrazarte? Diciéndolo con una expresión de ternura. Asta. ¿Eh? Pero sin dar permiso, Tsubaki abrazaría a Asta. Asta se pondría un poco incómodo por la muestra de cariño de Tsubaki de esa forma tan repentina. Tsubaki abrazando a Asta sentiría la rigidez y dureza del cuerpo de Asta, sorprendiéndose un poco por eso, ya que al ver que Asta estaba utilizando un traje elegante, pensaba que él no sería una persona con un cuerpo así de fuerte hasta el punto de sentir sus músculos definidos a través del traje. Tsubaki, abrazando a Asta, se quedó inmóvil por un segundo. Tsubaki, pensamiento. ¿Qué demonios? Es como abrazar un yunque envuelto en tela. Esperaba un cuerpo delgado bajo ese traje. Pero este chico está forjado en titanio. Se separaría un poco, su expresión juguetona reemplazada por una profesional. Tsubaki, mirándolo con ojos de herrero. Vaya, vaya. Interesante. Asta. ¿Qué pasa? ¿Sucede algo? Tsubaki. No es nada, solo que me sorprendiste un poco. Ahora entiendo un poco mejor por qué Hefestos-sama desea conocerte sin decir más. Yo también estoy sorprendida y espero ver qué eres capaz de hacer. Chico, viéndolo directamente a los ojos, pudo percibir ese brillo de guerrero en ellos, ese destello en el que solo se denomina determinación y esfuerzo. Y ella lo conocía muy bien, al ser la mejor herrera de la familia Hefestos. Tsubaki. Soltaría un comentario que sorprendería hasta. Tsubaki. Si nos conociéramos un poco mejor, te aseguro que te elegiría como mi pareja. Le guiñó el ojo que no tiene el parche. Asta no supo cómo reaccionar. Solo pudo tragar saliva y desviar la mirada ligeramente. Asta. ¿Y yo? Tsubaki. Jaja, no te preocupes, chico. Por el momento tienes que verte con mi diosa. Así que podemos dejar esta charla para después. Venga, te llevaré ante Hefestos-sama. Asta solo asintió con la cabeza, tratando de olvidar la situación anterior. Tsubaki guiaría a Asta directo a la oficina de la diosa Hefestos. Después de un rato ambos llegarían al lugar indicado. Afuera de la oficina, Asta y Tsubaki. Tsubaki tocaría la puerta para ver si su diosa se encontraba en ese lugar. El silencio que se generó posterior al golpe de los puños de Tsubaki con la puerta de la oficina de Hefestos, se sintió un poco pesado. Asta se encontraba un poco nervioso por la situación, pensando en qué tipo de persona sería Hefestos. Siendo interrumpido de sus pensamientos por una voz femenina, un poco suave pero madura para el tono que utilizó al hablar. Voz desconocida para Asta. Pasen adelante, dijo la persona adentro de la habitación. Asta solo pudo tragar saliva para lo que se venía. De esta manera Tsubaki abriría la puerta, entrando ella primero seguido por Asta. Al entrar, Asta y Tsubaki no se encuentran en una oficina administrativa, sino en un santuario del trabajo pesado y el arte divino de la diosa herrera Hefestos. El ambiente. El aire es cálido y denso, con el aroma distintivo a metal recalentado, aceite y humo de carbón. La luz natural es escasa. La única iluminación fuerte proviene del lado opuesto de la sala. La decoración. Las paredes están recubiertas de ladrillos oscuros o piedra, pero en lugar de diplomas o estanterías, hay estantes metálicos que exhiben prototipos de armas y armaduras exquisitas. Cerca de una esquina, hay un yunque de granito negro que parece haber sido tallado por la naturaleza misma, con un martillo de guerra de aspecto divino apoyado en él.
La fuente de luz. Detrás de un escritorio simple de madera maciza, que sirve más como banco de trabajo, se encuentra una puerta arqueada abierta que conduce directamente a la fragua principal. El resplandor constante de esa fragua proyecta un tono naranja rojizo y pulsante sobre toda la sala, como el corazón de un volcán. Esto tomó desprevenido a Asta, ya que él pensó que la oficina por su estatus sería igual a la del Rey Mago, por lo que se llevó un leve desconcierto al ver que la oficina de Hefestos parecía más bien una herrería que un cuarto donde se darían órdenes como cabeza de familia. Asta, al recorrer la habitación con su mirada, pudo deslumbrar la figura de una mujer sentada en una mesa de trabajo hecha de madera viendo lo que parecían ser unos planos para nuevas armas. Tsubaki caminaría directo hacia la mujer. Hefestos-sama, he traído al miembro de la familia Estia con el cual acordó verse, diciéndolo de manera muy educada a su diosa. Hefestos dejaría de hacer lo que estaba haciendo para voltear a ver al frente. Su mirada se posaría en el chico frente a ella, analizándolo detenidamente sin mostrar alguna emoción aparente. Hefestos. Así que tú eres el aventurero del que Estia tanto alardeaba. Hasta. Inclinándose en señal de respeto hacia la diosa, mucho gusto en conocerla, señorita Hefestos, es un placer para mí poder verla, he escuchado muchas cosas buenas acerca de usted por parte de Estia-sama. Diciéndolo con una firmeza que haría de notar que ya había disipado cualquier nerviosismo o duda que lo haya invadido anteriormente. Hefestos, al ver la presentación de Asta, sonreiría levemente. Refiriéndose a Tsubaki, le daría las gracias por llevar a Asta con ella, diciéndole que ya se podía retirar. Tsubaki saldría de la habitación no sin antes despedirse de Asta, acercándose a este y diciéndole: no te vayas a sobrepasar mucho con nuestra diosa, ¿sí? Guiñándole el ojo, dando a denotar que estaba jugándole una broma a Asta. Yo no. Tsubaki. Jejeje, espero poder platicar más contigo cuando termines esta reunión, largándose de la habitación, cerrando la puerta para dejar solos a Asta y Hefestos. La tensión en la habitación era palpable. Asta y Hefestos se miraban directamente ambos, sin mostrar expresión alguna, en expectativa del siguiente movimiento que haría la persona que tenían enfrente. Hasta que Asta rompería el silencio de la habitación. Asta, pasando de una expresión neutra a una más alegre y dinámica, diría: Jun. De verdad que he quedado sorprendido, diciéndolo con una sonrisa tan cotidiana que sería una de las que muestra cuando habla con Juno u otro personaje apreciado para él. Este comentario por parte de Asta sacaría a Hefestos de la seriedad en la que se había impregnado, ya que no se esperaba alguna reacción así por parte del pelo cenizo. Hefestos. ¿Qué es lo que te ha sorprendido?, preguntaría, curiosa por saber. Asta. Lo que me ha sorprendido es usted, señorita Hefestos. Hefestos. ¿Te he sorprendido yo? Diciéndolo con dudas y confundida por la declaración de Asta, ya que se acababan de conocer y esta no había hecho algo como para sorprender al miembro de la familia Estia. Asta. Sí, para ser más específicos, me esperaba algo totalmente diferente a esto por ser la diosa de una de las familias más influyentes de esta ciudad. No es por ofender, pero al verla así, señorita Hefestos, siento como si estuviera hablando con un miembro más de la familia. Su apariencia, solo con verla puedo decir lo dedicada que es a su trabajo, ya que al pensar que es la diosa de una de las familias más ricas, ella realmente sería como las personas de la realeza que él conoce del lugar de donde viene, cargando con prendas únicas y caras con cuartos enormes para sí solos. Pero usted, señorita Hefestos, fue todo lo contrario. Hefestos. ¿Todo lo contrario? ¿Qué quieres decir con eso? Ya un poco fascinada por la forma en que el chico la veía, ya que esto se salía del molde con el que todos los demás aventureros la trataban. Hasta. A lo que me refiero es que para mí, usted es igual a una herrera que trabaja, se esfuerza y quiere mostrar su arte a los demás, sin importarle su rango de diosa, y eso es muy admirable de su parte, terminaría de decir el pelo cenizo, esperando no haber ofendido a la diosa con sus palabras, ya que todo lo que dijo lo hizo con toda la honestidad y sinceridad que podía guardar en su pequeño cuerpo. Hefestos, pensamiento. Este chico, no me ve como una diosa más que dirige a su familia, sino como a una herrera de verdad. Es el primer mortal en decir algo así enfrente de mí. Ahora entiendo por qué Estia lo ensalzaba tanto. Hefestos, afuera de sus pensamientos. Aventurero hasta de la familia Estia, aunque es un poco atrevido de tu parte, aprecio con total gratitud tu observación y punto de vista acerca de mí. Para ser sincera, eres el primer aventurero en verme como a un igual y no como a una diosa, sonriéndole levemente, dando a entender que había aceptado la compañía de aquel chico. Ya aclarado el punto de vista de Asta sobre la diosa Hefestos, dichosa dama también compartiría su primera impresión sobre él. Hefestos. Es extraño, pero yo también me he llevado una muy buena primera impresión de ti.
Desde que entraste supe que no serías igual a los demás aventureros, tu postura es muy diferente a la de los demás, incluso entre los dioses es raro que alguien cause esa impresión en mí. Así que alégrate. Hasta. Jaja, bueno, estoy haciendo esto por Estia y Bel. Al verlos a los dos, siento esa necesidad de protegerlos. Ambos se esfuerzan el uno por el otro tanto que Estia me ocupó a mí para hacer este trato con tu familia, jeje. Pero al final lo único que quiero es que ellos y todas las personas que me rodean estén bien, y para eso me esforzaré y haré de la familia Estia una de las más fuertes de todo el mundo. Y para lograr eso primero haré que Bel se vuelva lo suficientemente fuerte como para que pueda aventurarse en la mazmorra por él mismo. Hefestos, viendo a Asta como a un mineral raro, único y valioso, contemplaría su voluntad que resalta al decir lo que quiere hacer sin dudarlo, capaz de hacer notar la honestidad y determinación de sus palabras en el brillo intenso en sus ojos. Esa voluntad pura y efímera causaría en Hefestos una sensación que ni ella misma se esperaría sentir. Hefestos en sus pensamientos. Él es capaz de decir todo eso sin dudarlo y con tanta claridad que hasta soy capaz de notar su espíritu. Al momento de decir eso pude notar de que él no es un simple aventurero, él ha dicho todo eso porque en sus palabras se encuentra el esfuerzo que ha tenido que hacer para poder decirlo. Ahora me surge esta pregunta, ¿qué tan fuerte es él? ¿Qué le da esa confianza para decir todo lo que ha dicho y no dudar si es capaz de realizarlo o no? Y si lo dice es porque ya conoce lo que es esforzarse al límite para conseguir lo que deseas, Hefestos. ¿Acaso esto es admiración? Yo admiro a este mortal por la claridad de su alma. Ahora entiendo a Estia y por qué lo utilizo como trato para el descuento que le haría. Honestamente es un humano único, pero para lograr lo que quiere, no basta solo con tener una voluntad grande y unas palabras que conmoverían a cualquiera. Su poder, su fuerza también tiene que ser mayor a la de cualquier ser que se interponga en su camino. Y aquí en cuestión, ¿será realmente lo suficientemente fuerte como para lograrlo todo? Toda esta interrogación ocurría adentro de su cabeza hasta que se le generó la curiosidad de preguntar qué nivel de aventurero era Asta. Esta incógnita no abandonaría su cabeza. Punto y aparte, Asta era otra cosa, no tenía otro objetivo en mente aparte de cumplir con el trato que Estia había hecho. Lo que pasara en esta cita se lo dejaría a su suerte. Hefestos. Interesante sería el comentario que diría ante las declaraciones de Asta. Y dime, ¿cómo es tu forma de pelear? Estia dijo que eras un aventurero muy fuerte, pero me encantaría verlo por mí misma. Asta. Mi forma de pelear, bueno, para ser específicos, soy un espadachín. Mi arma principal son las espadas. Hefestos. Así que las espadas, son muy buenas armas en las manos adecuadas y creo que son de tu estilo viéndolo directamente. Por lo que puedo apreciar, no llevas una espada en este momento, eso es muy descuidado de tu parte. Dime qué harías si mis intenciones como diosa fueran otras y le pidiera a un miembro de mi familia que te atacara. ¿Cómo te defenderías en esa situación? Asta. Bueno, de hecho, no sé si se ha percatado, desde que llegué conmigo he traído este libro que está en este cinturón atado a mi cintura, si puede apreciar, mostrándoselo a Hefestos. Hefestos un poco confundida. ¿Un libro? ¿Y qué tiene que ver un libro con la pregunta que te hice diciéndolo con claras dudas? Asta. Jaja, solo observe. Hefestos guardando silencio prestaría atención a Asta. Hefestos expectante vería cómo Asta sacaba el libro del cinturón, preguntándose esta internamente qué es lo que haría Asta con ese libro. Poniendo más atención en aquel libro, a simple vista parecía ser un libro viejo con sus tapas desgastadas y sucias que apenas se podía notar algo grabado en ellas. Asta. ¿Lista? Preguntaría a la diosa en expectación. Hefestos confundida solo asentiría con la cabeza. De repente, como si de un cambio abrupto en la melodía suave de un piano se tratara, el ambiente en la habitación cambió drásticamente. Era más frío, el aire un poco más denso, la luz de la habitación se atenuaba más. Ahora, siendo opacada por el aura que comenzó a emerger de aquel libro, un aura oscura mezclada con un rojo intenso, el libro se abrió girando sus páginas. Hefestos. Sorprendida, no comprendía lo que estaba pasando. La escritura que albergaban aquellas páginas de aquel libro era ilegibles para ella, ya que se trataba de una escritura que ella no conocía, lo que la sorprendió aún más. Porque en teoría, al ella ser una diosa, tendría que saber de la existencia de cualquier dialecto en ese mundo, y por sus años de existencia jamás había visto una escritura similar. Lo que comenzó a generar sospechas en ella. Las páginas dejaron de girar, deteniéndose en cierta página. Hefestos, al no saber qué hacer o decir, miraría a Asta un poco nerviosa por lo que ocurriría, ya que esta situación era nueva para ella, hasta que oiría a Asta mencionar un nombre.
Ven a mi espada Shukuma, y como si de un esclavo obedeciendo a su amo se tratara, una espada salió del libro y flotó hasta ponerse en la mano de Asta. Para Asta esto podría parecer una acción cotidiana, pero desde el punto de vista de Hefestos era algo completamente diferente. Punto de vista de Hefestos. A ver qué me puede mostrar ese libro. A simple vista no parece la gran cosa. ¿Qué es esto? Porque el ambiente de la habitación está cambiando de repente. Su instinto divino comenzaba a reaccionar al cambio del entorno. Esta sensación, ¿qué significa? Ese libro está emanando un aura demasiado densa y oscura. ¿Qué significa esto? Es la primera vez que veo algo similar, sintiendo un poco de miedo y nerviosismo. ¿Shukuma? ¿Qué significa eso? Imposible, totalmente imposible, esto no tiene lógica alguna. Una espada está saliendo de aquel libro. La presencia de esa espada por alguna razón me recuerda a Hades. ¿Por qué? ¿Acaso esto es magia? Pero no pude sentir poder mágico actuando en el ambiente. Esto es algo completamente diferente. La espada salió flotando hacia él y el libro se mantiene estático en el aire. ¿Qué clase de poder es este? Asta. ¿Y qué tal? ¿Qué le parece? Apoyando a Shukuma en su hombro mientras miraba la reacción de Hefestos. La mencionada se encontraba en un trance, lo que acaba de presenciar, como la herrera que es, escapa de toda lógica para ella. En su mundo no existe algo similar a lo que acababa de hacer aquel chico. Pero para salir de todas sus dudas, quiso asegurarse de lo que estaba viendo era 100% real. Hefestos. Tragando saliva con sudor cayendo por su frente y una mirada más que seria. Si Asta verificaba lo que tenía en mente, este hallazgo o descubrimiento para ella no tendría precedentes. Hefestos. Aventurero, Asta me podría decir si esa espada está hecha con magia, guardando silencio por unos segundos antes de continuar. ¿O está hecha de material totalmente orgánico? Expectante a la respuesta del pelo cenizo. Asta. Si la espada está hecha de material totalmente orgánico. ¿Qué significa eso? Hefestos. Ejem. Disculpa, lo que quiero decir es, si tu espada ha sido creada con algún poder mágico o fue forjada y hecha a mano con metal. Asta. Oh, ya entiendo. Bueno, pues esta espada está hecha completamente de metal sólido. De hecho, yo no poseo magia para poder crear o invocar espadas. Sonriendo ante su realidad de ser un magia, pero demostrando que eso no le importa. Hefestos, al escuchar la respuesta de Asta, afirmaría su cuestionamiento. Ella quería pensar que esto posiblemente se trataba de una broma, pero al ver la sinceridad con la cual respondió Asta, incluso diciendo que no posee magia para hacer algo como eso, para ella la diosa herrera Hefestos, capaz de forjar armas divinas milenarias, se encontraba por primera vez ante ella un arma capaz de hacerla dudar de sus conocimientos, puesto que la tecnología o el conocimiento para hacer que aquel libro sea capaz de guardar una espada totalmente orgánica y que no está hecha o compuesta por materiales mágicos era algo totalmente inforjable para ella. Si se preguntan el porqué de esto, el conocimiento de Hefestos se basa en crear armas con materiales mágicos, divinos y raros que se encuentran en su mundo. Todo lo que forja puede ser ya sea de origen mágico o materia física, llevan un método, una ingeniería detrás de todo eso. Pero por más buena artesana herrera que es, sus creaciones no escapan más allá de eso. Al contrario, la ingeniería / tecnología del grimorio de Asta desafía todo conocimiento de herrería. Poniéndonos en contexto, el grimorio de Asta es un objeto físico que posee materia, no un hechizo o invocación como tal. Las demás personas pueden agarrarlo e interactuar con él. Sabiendo esto, que el grimorio no sea un hechizo o una herramienta hecha con magia y que sea capaz de desmaterializar sin la necesidad de ocupar magia a objetos físicos como el metal, es algo totalmente inentendible para Hefestos. O por lo menos para lo que ella conoce. Fin de aclaración. Hefestos se quedó boquiabierta. Sus manos temblaban mientras su mente intentaba procesar el evento. Su curiosidad pudo más que su autocontrol. Ella necesitaba. No, para ella era una obligación. Inspeccionar, investigar, entender el mecanismo de aquella arma tan enigmática que desafiaba leyes físicas fundamentales. Toda formalidad o buen comportamiento en este momento para ella eran irrelevantes para la plática con aquel chico que había traído ante ella. Un arma más que perfecta. Hefestos en estos momentos se sentía como una niña a la cual le traían un juguete nuevo en su cumpleaños. Jamás pensó que se encontraría con un arma no forjada por ella misma que superara sus creaciones. Y como si fuese de la niña ya descrita.
Asta no vio en qué momento Hefesto se posó enfrente de él, con la mirada brillante, ojos abiertos y con un entusiasmo palpable. Sin cordialidades Hefestos diría: Asta-kun, ¿me permitirías inspeccionar este libro? El cambio repentino en la actitud de la diosa desconcertó un poco a Asta. Asta. Sí, claro, adelante, no hay problemas. Hefestos, visiblemente alegre, abrazaría a Asta y tomaría el grimorio de Asta para analizarlo mejor. Viéndolo página por página e inspeccionando cada rincón del grimorio. A simple vista parece un libro común, pero es capaz de interactuar con tu espada y almacenarla como si fuera un hechizo de dimensión de bolsillo. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es su mecanismo? Su peso, pesa como cualquier libro y es capaz de mantenerse flotando en el aire sin la necesidad de ocupar magia. Todo esto lo decía la diosa Hefestos mientras analizaba el libro. Hasta por un momento pudo ver reflejada a Sally en la diosa Hefestos. Se limitó a sonreír y encogerse de hombros, dejando que la diosa hiciera su análisis. Después de unos minutos frenéticos de examinar cada página ilegible y cada costura sucia del grimorio, Hefestos lo levantó, con una expresión de frustración encantada. Por más que lo analizo y busco la manera de replicar algo igual, se me es imposible pensar en algo. Devolviendo su atención al dueño principal de aquel misterioso artefacto clasificado así por Hefestos. Hefestos. Es increíble que poseas algo como esto. Eres el primer aventurero que carga con algo así, sin duda. Tienes un arma única. Prestando atención a la espada que Asta tenía en ese momento, otra duda surgió en ella. Hefestos. ¿Podrías responderme otra duda, Asta-kun, si no es un inconveniente? Tengo curiosidad por saber, ¿este libro solo es capaz de guardar una sola espada o tiene la capacidad de guardar más armas? Preguntaría con mucha intriga. Asta. Una sonrisa de oreja a oreja se dibujó en su rostro. Era una de las pocas veces que alguien se interesaba tanto en sus herramientas, jaja. No es ningún inconveniente, señorita Hefestos. Y sí, la respuesta es sí. Usando su control de antimagia llamaría a las demás espadas, para que salieran del grimorio como lo hizo Lieve cuando peleó contra él. Hefestos solo vio como Asta estiraba su mano hacia el libro y este se soltaría de su agarre para luego flotar abriendo sus páginas en dirección de Asta. De este, 3 espadas más aparte de la que ya estaba afuera saldrían del grimorio en dirección a Asta. Desde su perspectiva, Hefestos se sorprendió al ver las 3 espadas saliendo del libro en dirección a Asta. Al ver a la velocidad en la que salieron disparadas hacia Asta, pensó que éstas lo golpearían. Pero más fue su sorpresa al presenciar que las espadas se posaron a sus costados, flotando a la par de él como si obedecieran a sus palabras y voluntad. Esto es algo similar pero más increíble que el cuchillo que forjé con Estia. En perspectiva, el cuchillo que crecería junto a Abel podría decirse que era un arma con vida por su habilidad. Pero estas parecen estar vivas en el sentido literal de la palabra. Hefestos se preguntaría qué otras sorpresas igual de impactantes que estas podría guardar Asta. Al ver la figura de Asta sosteniendo a Shukuma con una mano y las demás espadas flotando a su alrededor esperando a sus órdenes, descubrió algo más. La figura de este chico parece la de un verdadero héroe. Viéndolo directamente, ver los ojos de Asta nuevamente y saber que su mirada no había cambiado a pesar de sus reacciones y la seguía viendo de la misma forma, sus mejillas se enrojecieron un poco volteando la mirada para un costado. Tratando de disimular cambiaría el rumbo de la situación. Hefestos. Fascinante, tienes muchas armas en tu arsenal. Viendo las distintas espadas un poco curiosa por sus formas, fijándose en una en concreto se sorprendería por el tamaño de esa espada ya que fácilmente era más grande que el propio Asta. Asta se percataría de cómo Hefestos miraba las espadas. Asta. Puede apreciarla más de cerca si usted quiere. Asta agarraría la espada Danma empuñándola para mostrársela a Hefestos. Ella se acercaría para apreciarla de mejor manera. ¿Cómo hacer para blandir algo así? Esta espada en general era gigantesca. Acercando su mano para tocarla a Asta, se le olvidó advertirle de lo que pasaba cuando alguien más tocaba sus espadas. Hefestos, al momento de posar la palma de su mano en la parte plana de la espada, sintió como la espada atraía su energía hacia ella y era destruida por esta. Quitando la mano rápidamente de ella, desconcertada preguntó ¿qué fue eso? Asta. Me disculpa, se me olvidó comentarle que debido a mi poder las espadas que ocupo solo las puedo ocupar yo mismo, ya que, si no es así, estas absorberán el poder mágico y la energía vital de los demás. Hefestos. Esas son unas condiciones muy específicas. ¿Y qué es ese poder del que hablas? Asta. Bueno, para ser exactos, lo que sintió al tocar la espada es mi poder antimágico en el que está imbuida la espada.
Hefestos un poco extrañada. ¿Poder antimágico? Es la primera vez que escucho esas siglas. Espera, ¿quieres decir que posees un poder que se llama antimagia? Desconcertada. Hasta. Así es, gracias a este poder al imbuir mis espadas en antimagia, estas son capaces de cortar, repeler y anular cualquier tipo de poder mágico con el que sea atacado. Viendo a las espadas. Hefestos. ¿Existe tal poder? Sorprendida. Es difícil de creer que algo así exista. ¿Podrías darme una demostración de cómo funciona ese poder? Hasta. De acuerdo, pero ¿tiene algo que posea poder mágico con el cual pueda atacarme? Es para hacer más efectiva la demostración. Hefestos, pensando un poco, sonreiría un poco. Estás de suerte. Justo antes de que vinieras estaba trabajando en un nuevo prototipo de arma. Acercándose a una mesa, agarraría un nuevo prototipo de arco mágico que estaba creando. Este arco mágico es capaz de crear flechas mágicas con el poder de su portador, así que su potencia dependerá de qué tan fuerte sea el aventurero que lo use. Hasta. Me parece genial. ¿Qué tal si me ataca con ese arco? Diciéndolo entusiasmado. Hefestos, consternada. ¿Quieres que yo misma te ataque? Hasta. Sí, ¿por qué acaso hay algo de malo en eso? Hefestos. Recuerda que soy una diosa. La potencia de la flecha sería devastadora. ¿Estás seguro? Hasta. Usted no se preocupe, confíe en mí, diciéndolo con una sonrisa retadora. Hefestos. Está bien, pero si luego sales lastimado, no quiero que me eches la culpa a mí. Agarrando el arco y tensando su cuerda, lo imbuiría con el poder que era capaz de utilizar en el mundo mortal, a pesar de que su poder divino fue sellado al bajar al mundo mortal. Aún podía sentirse cierta jerarquía emanando de él. Hefestos concentraría su poder en dirección de Asta. Preparándose espada Danma, se pondría en guardia. Hefestos lanzaría la flecha creando una fuerte corriente de viento adentro de la habitación. Asta se concentraría y con el ki sentiría la flecha y con precisión milimétrica golpearía la flecha, partiéndola y desvaneciéndola. El impacto genera una fuerte corriente de viento capaz de hacer retroceder a Hefestos unos pasos. El silencio que siguió al estallido fue absoluto, roto solo por el sonido de Hefestos recuperando el aliento. Hefestos. Ese ataque tendría la capacidad para derribar a aventureros de nivel 3 élite si lo detuviste como si nada. Eso me demuestra lo realmente fuerte que eres, y ese poder tuyo fue capaz de deshacerse del poder acumulado en la flecha. Es increíble. ¿Me podrías explicar de mejor forma cómo funciona? Así Asta le explicaría a Hefestos de mejor manera las utilidades de la antimagia, y que con esta era capaz de manipular sus espadas como había presenciado anteriormente. Lo que fascinaba más y más a Hefestos por la rareza del poder de Asta, también le explicaría que tenía la capacidad de imbuir otras armas en antimagia para volver las armas antimágicas, y esta les otorgaba habilidades únicas a las armas que imbuía. Lo que captó más la atención de Hefestos, intrigada por saber cómo era el proceso para imbuir el arma en ese poder y qué cambios podría generar en esta. A lo que la curiosidad de Hefestos la llevó a hacer algo que normalmente no haría con nadie. A hacer que le pidiera hasta que se convirtiera en su compañero. Para experimentar con todo esto y para tener un ejemplo claro de cómo funcionaba la transformación a armas antimágicas, Hefestos le propuso a Asta que utilizara el prototipo de arco que utilizó para atacarlo. Lo que dejó un poco sorprendido a Asta, puesto que Hefestos se notaba muy entusiasmada. Asta. ¿Estás segura? ¿Que quieres que ocupe ese arco como ejemplo? No es por nada, pero que no le costó forjarlo para que venga yo y lo tome así de la nada. Hefestos. Tranquilo, además solo es un prototipo, todavía me hace falta refinar ciertos detalles para que quede perfecto. Y además, por alguna razón me siento aliviada de que seas tú el primer aventurero en probar esta nueva creación mía, además que no te cobraré nada si me ayudas a experimentar luego. Hasta. De acuerdo, supongo que este es un nuevo trato entre usted y yo. Hefestos solo sonreía al ver que Asta había aceptado saber más acerca de la naturaleza del poder tan extraño que poseía Asta. Era un mundo de nuevas posibilidades para sus armas, saber cómo funcionaba su grimorio y las habilidades de sus espadas también era conocimiento muy importante para ella. Si descubría la manera de igualar ese mecanismo, podría cambiar por completo el concepto de todo su mundo como herrera. Asta y Hefestos se acercarían uno al otro estrechando sus manos. De ahí Asta agarraría el arco. Hefestos, expectante, miraría cómo Asta cerraba los ojos y se concentraba.
Asta sentiría como la antimagia fluye dentro de él y direccionándola hacia la mano donde tenía agarrado el arco, lo comenzaría a imbuir de antimagia. Hefestos nuevamente sentiría ese cambio en el ambiente como cuando Asta sacó su primera espada para mostrársela. Una aura oscura densa envolvió al arco. Hefestos vería sorprendida esto. Hasta que el aura desenvolvió el arco que antes era de color plata con unos pequeños marcos de madera y cobre, ahora era un arco totalmente oscuro. Sus puntas parecían más finas e irradiaba una sensación extraña. Asta abrió los ojos y dejó de concentrarse. El arco flotó un momento ante él, liberando el denso aura oscura que lo había envuelto. El prototipo que Hefestos había forjado ya no era suyo, era algo más. Asta. Listo. Ya está imbuido. Hefestos. Ella no esperó a que Asta terminara. Se abalanzó sobre el arco con una excitación renovada. Espera. No lo toques. Hefestos lo tomó ella misma, con una precaución que no había tenido antes, y lo examinó de cerca. La hoja ya no era un metal normal. Su superficie parecía absorber la luz y se sentía extrañamente cálida al tacto, no helada. Hefestos. Su voz era un jadeo de asombro. El material, la antimagia, no se limitó a cubrirlo. Reestructuró el metal base. Es más liviano, pero infinitamente más denso. Y mira, la diosa tocó la cuerda del arco, tensándola ligeramente. En lugar de emitir un mana cálido, la cuerda vibró con un silencio helado. Hefestos retiró la mano, aliviada de no haber sentido la succión de energía que experimentó con la espada Dalma. Hefestos. ¿Por qué no me afectó? Tu espada casi me drena. ¿Está inestable? Asta. No creo que se deba a eso. Hefestos. ¿Y entonces a qué crees que se deba esto? Asta. Tengo entendido que puedo llegar a tener cierta afinidad con las personas que conozco y soy capaz de compartir mi antimagia con esas personas. Tal vez al usted ser la forjadora original del arco y yo al ser el que lo embulló con la antimagia, se creó ese lazo de conexión que permite que usted también pueda manejarlo sin que le absorba nada. Hefestos. Ya veo observando directamente al arco. Ella diría. Bueno, ya que ese prototipo solo lo podríamos ocupar tú y yo. ¿Qué te parece si te lo quedas? Le preguntaría al pelo cenizo. Asta. ¿En serio me lo puedo quedar? Muchas gracias, agradeciéndole inclinándose un poco. Hefestos. Te lo daré, pero con una condición. Asta. ¿Una condición? ¿Y cuál sería? Intrigado. Hefestos. Quiero que me ayudes a crear una nueva arma a cambio de ese arco. Asta. ¿Que ayudarla a forjar una nueva arma? Desconcertado. Pero yo no sé nada de cómo forjar armas, diría un poco preocupado. Hefestos. No te preocupes, te guiaré al igual que hice con Estia. Asta. Bueno, si usted está de acuerdo, está bien, acepto. Hefestos. Decides rápido, me gusta eso de ti, bueno, sígueme. Asta. ¿Forjaremos el arma en este momento? Hefestos. Así es, ¿hay algún problema? Asta. No, no es nada, solo es que traigo este traje puesto y no creo que sea adecuado para el trabajo. Hefestos. Si te preocupa dañarlo, puedes quitártelo. Asta. Que quitármelo, un poco avergonzado. Hefestos. Solo puedes dejarte el pantalón con los zapatos puestos, el saco te lo puedes quitar para que no sea muy incómodo para ti. Asta. Está bien. Asta se quitaría la parte del traje de las caderas hacia arriba solo, dejando el pantalón y sus zapatos puestos. Hefestos. Observaría mientras Asta se quitaba las prendas y algo que pudo ver llamó su atención. Hefestos, viendo directamente el abdomen de Asta, no esperaba para nada lo que vería. Cualquiera que viera el físico remarcado de Asta por su arduo esfuerzo quedaría asombrado, y Hefestos no sería la excepción. Pero esta vez, aparte del físico remarcado por su entrenamiento infernal, algo más en él llamó la atención de Hefestos. Lo que la dejaría más que sorprendida, consternada, intrigada. La causa de esto, las cicatrices que poseía el cuerpo de aquel aventurero. Esas grandes marcas de batalla que demuestran que estuvo cerca de la muerte en más de una ocasión. Ver una cicatriz en un aventurero sería normal, ya que se enfrentan a los monstruos de las mazmorras, pero era algo extraño porque la fauna, el vínculo con los dioses, hacía que cualquier aventurero que sufriera rupturas o heridas graves desaparecieran hasta no dejar rastro, pero esto ya es otro nivel, el tamaño de sus cicatrices. La primera cicatriz que obtuvo en su primera misión oficial con los toros negros, de investigar una mazmorra, le dejó esa marca que se abarcaba a lo ancho de su abdomen.
pero la más resaltante era una cicatriz en forma de X que comenzaba desde sus hombros, uniéndose en su pecho y terminando cerca de donde estaba la otra cicatriz en su abdomen. Estas siendo obtenidas en su batalla contra Lucius. Aunque Hefestos no sabía cómo Asta había obtenido esas cicatrices. La impresión de verlas no era poca. Al contrario, le demostraban a Hefestos lo que era Asta. Ella ya estaba fascinada con aquel chico y su extraño poder. Pero verlo así tocó una fibra más profunda en Hefestos. E inconscientemente llevó una de sus manos al ojo que estaba cubierto por un parche. Asta. Notó el cambio de sentimientos en el ki de Hefestos. Pudo ver su expresión un poco desoladora para Hefestos. Ver a Asta y pensar en ella causaba emociones que jamás pensó sentir por algún mortal. Ella respeta a varios aventureros por su orgullo y dedicación. Pero con Asta era diferente. El respeto con el cual lo miraba, la admiración que sentía por él era diferente, le veía como un igual. Asta vio como Hefestos ponía su mano en el parche que cubría su ojo, a lo cual este preguntó: ¿qué sucede, señorita Hefestos? ¿Se encuentra bien? Hefestos, agarrando el parche en su ojo, se lo quitaría mostrando la cicatriz que tendría en este. Asta no entendió la acción de Hefestos, por lo que solo pudo observar lo que la mencionada haría. Hefestos un poco melancólica. ¿Sabes, Asta? Al ver tus cicatrices me recuerdas a mí y por qué me hice esta que tengo en el ojo. Ver tu cuerpo y ver tus cicatrices me hace pensar que has forjado tu cuerpo como un herrero que golpea el metal caliente para darle una forma. Tu cuerpo es la prueba de que tú has forjado tu propia fuerza. Las cicatrices que se marcan en los cuerpos cuentan historias de dolor, sufrimiento y esfuerzo. No me puedo imaginar lo que tuviste que pasar para obtener unas cicatrices así. Yo me hice esta cicatriz como una forja y orgullo como herrera. El día que los dioses bajamos al mundo mortal, mi apariencia divina que resaltaba en el mundo era un obstáculo que me impedía concentrarme en lo que realmente me importaba. Y como marca de mi identidad como artesana y herrera me hice esta cicatriz. Terminando de relatar el porqué de su cicatriz en el ojo a Asta, el cual al escuchar la historia de Hefestos guardaría silencio unos segundos. A lo cual Hefestos pensaría que Asta la miraría con desprecio por hacerse la cicatriz por posiblemente una cuestión tan simple para él. Pero estaba totalmente equivocada. Asta, si lo que me cuenta es verdad para mí, la cicatriz le queda totalmente increíble. Hefestos abrió el ojo en impresión ante la respuesta inesperada de Asta. Hefestos, ¿te parece increíble? ¿Qué quieres decir con eso? Asta, a lo que me refiero es que esa cicatriz la hace resaltar aún más. Al verla así puedo ver que es una mujer ruda, fuerte y con un gran espíritu. Esa cicatriz es la prueba que su voluntad es lo suficientemente fuerte para caminar por el camino que usted misma quiere seguir. Hefestos, al escuchar las palabras de Asta sobre ella, no sabría qué decir. Es la primera vez que alguien la mira de esa manera. Asta seguiría contando. ¿Sabe, señorita Hefestos? Yo nací en un lugar donde todos podían ocupar la magia y yo fui el único que nació sin la capacidad de poder usarla. Fui abandonado por mi madre en una iglesia de escasos recursos. Jamás conocí a mis padres directamente, me crié junto a los demás niños huérfanos de la iglesia. A cambio de eso era despreciado, humillado por todos los demás, me trataban como a una basura que no serviría de nada en esta vida. A menudo miraba hacia arriba, viendo el lugar donde vivían las personas que poseían dinero y recursos. Me preguntaba a mí mismo por qué el mundo era tan cruel con nosotros, hasta que un día me puse un objetivo. Que me convertiría en la persona más fuerte del mundo, así haré que mi familia viva entre lujos y comodidades y haré del mundo un lugar donde todos puedan reír unos con otros, donde no haya discriminación ni desigualdad. Con eso en mente comencé a entrenar a muy temprana edad con un objetivo en mente. Poco a poco me fui volviendo más fuerte. Obtuve las espadas y el grimorio que me ayudaron a combatir, me enfrenté a oponentes muy poderosos que me provocaron estas cicatrices y se convirtieron en un recuerdo de mis batallas. Poco a poco las personas comenzaron a confiar más en mí, en mi poder, hasta que al fin pude llegar a ser lo que juré ser y ahora estoy aquí frente a usted. Hefestos, al escuchar la historia de Asta, no podía expresar sus pensamientos en unas cuantas palabras. Sin más, ella se acercó a Asta abrazándolo. Hefestos mantuvo el abrazo por un momento que se sintió eterno. No era un gesto de cariño superficial, sino el silencio reconfortante de quien finalmente encuentra un alma que comprende su dolor. Asta no se sintió incómodo. Sintió la sinceridad del gesto. Hefestos rompió el abrazo, pero sus ojos dorados, ahora brillantes por la emoción, miraban a Asta con una intensidad nunca antes vista. Ya veo.
Tú te forjaste a ti mismo. Forjaste tu propia alma. Y con tu propia voluntad. Hasta eres un mortal admirable. Hasta diría. Así que si se siente mal por cómo las personas la ven por tener esa cicatriz, recuerde que las cicatrices muestran realmente lo que somos. Las batallas internas que hemos tenido que enfrentar para poder seguir adelante, y al verlas sentirnos orgullosos de lo que hemos superado con nuestra propia voluntad de seguir adelante. El ambiente en la habitación cálido, reconfortante, prueba del respeto mutuo que sentían uno del otro. El corazón de Hefestos, después de hablar de sus vidas, comenzaba a latir más rápido cuando estaba en presencia de Asta. Con él ella sentía que podía ser como realmente le gustaría que la trataran los demás, no como a una divinidad sino como a un ser más en este mundo. Eso provocó que un leve sonrojo se hiciera nuevamente presente en sus mejillas. Asta la sacaría de sus pensamientos diciendo: ¿y bien qué tipo de arma quiere que le ayude a forjar? Hefesto solo sonreiría ante la ingenuidad de Asta. Así ambos adentrados comenzaron a trabajar. Asta seguía al pie de la letra lo que le decía Hefestos. Los minutos pasaban. Asta soportaba el calor de la fragua para él, que ya había soportado calores peores como el fuego de Salamandero. El volcán al que los llevó Mereoleona eran un desafío mucho mayor. Lo que sorprendió a Hefestos por ver la resistencia de Asta hacia el calor. El tiempo siguió transcurriendo a cabo que ya había pasado más de 2 horas. La eficiencia y la rapidez con la que Asta se adaptaba a lo que Hefestos le mandaba la dejó más que sorprendida, puesto que hasta a herreros experimentados les costaría seguirle el ritmo a ella. Lo que provocó que la creación de la nueva arma que tenía Hefestos en mente fue mucho más rápido de lo esperado. Hefestos reconoció que Asta sabía trabajar duro, y que era una lástima que no era un herrero oficial. Unos momentos después terminaron, mostrando que en lo que estaban trabajando era un nuevo tipo de lanza. Hefestos, para ser tu primera arma forjado, su calidad no tiene nada que envidiar a las que crea Tsubaki, diciéndolo con una sonrisa. Tomando la lanza diría: es hora de otorgarle alma a esta lanza. Asta, ¿darle un alma? ¿Qué quiere decir con eso? Hefestos, ¿sabes lo que diferencia las armas que son forjadas por mi propia mano a la de los demás aventureros? Es la capacidad que tienen estas para resistir y evolucionar. Asta, evolucionar sin comprender aún. Vería cómo Hefestos comenzaría a grabar unas runas en la lanza, quedando sorprendido Hefestos. Bien, ahora solo falta el paso final, volteando a ver a Asta. Asta, ¿y cuál sería? Hefestos, imbuir el arma con tu poder. ¿Puedes hacerme el favor extendiendo la lanza hacia Asta? Asta, está bien. Agarrando la lanza comenzaría a hacer el mismo proceso que con el arco y ocurriría exactamente igual. Terminado el proceso se podría apreciar una lanza ahora con una tonalidad oscura. Asta, listo, ya terminé. Mostrándole la lanza a Hefestos. Hefestos, excelente, terminamos aquí por hoy. Limpiándose la cara con un pañuelo. Asta, se limpiaría el sudor de su cuerpo con una toalla. Entonces eso sería todo. Preguntaría Asta. Hefestos, así es, con una expresión notablemente alegre, puesto que no se esperaba todo lo que había pasado, solo por un acuerdo en el cual conocería un aventurero. Hefestos, me alegro haberte conocido, sonriéndole. Resultaste ser una caja de sorpresas. Asta devolviendo la sonrisa. De igual manera fue muy agradable para mí pasar este tiempo con usted. Hefestos, al ver la sonrisa de Asta, se volvería a sonrojar levemente. Hefestos, me gustaría que tuviéramos otra reunión igual en otra ocasión, ¿qué te parece? Asta, me parece bien, en otro día cuando tenga tiempo libre me pasearé por este lugar. Asta se pondría las prendas que se había quitado. En ese momento tocarían la puerta. Hefestos, adelante. Abriéndose las puertas ambos mirarían que se trataba de Tsubaki nuevamente. Buenas, interrumpo algo diciéndolo con una mirada picarona. Hefestos, ignorando la pregunta doble sentido de Tsubaki, diría: llegas en un buen momento, nuestro invitado hasta ya está por retirarse, lo puedes acompañar hacia la salida. Tsubaki, ella te vas tan rápido, diciéndolo con una mueca de decepción, se acercaría hasta pegándose mucho a él. Yo quería pasar más tiempo contigo. Por alguna razón el acercamiento de Tsubaki a Asta había hecho que Hefestos sintiera un poco de celos, ni ella misma sabía por qué. Hefestos, con una expresión leve de molestia: Tsubaki, no molestes a Asta. Tsubaki, bueno, está bien. Sígueme, Asta te llevaré a la salida. Ambos retirándose del lugar.
Cuando ambos se perdieron de la vista de Hefestos, ésta cerró la palma de la mano con la cual ocupa el martillo que utiliza para darle forma al metal cuando está forjando algo y se llevó el puño a su pecho poniéndolo en la parte de su corazón. En su cara se podía notar un sonrojo notable. Al parecer aquel chico pelo cenizo con el poco tiempo que lo conoció fue suficiente para que comenzara a forjar nuevos sentimientos en ella. Asta y Tsubaki caminaron por el pasillo, dejando atrás el calor sofocante y la tensión de la fragua. Tsubaki, mirando a Asta de reojo, con una sonrisa amplia. Así que, chico de la familia Estia, al parecer llamaste mucho la atención de nuestra diosa, ¿eh? Asta, ¿tú crees eso? Tsubaki, está más que claro, ¿no notaste su expresión? Asta, su expresión, pensando. Tsubaki, nadie provoca esa cara en ella y menos con alguien que acaba de conocer. Asta. Bueno, pues a decir verdad, si se interesó demasiado en mi poder, no entendiendo claramente a lo que Tsubaki se refería. Tsubaki en sus pensamientos. Cielos, este chico es un insensible, pero no fue solo mi imaginación. Hefesto-sama claramente tenía un sonrojo notorio cuando llegué a la habitación. Llegando a la salida de la casa de la familia Hefestos. Tsubaki. Bueno, aquí está la salida, fue un gusto tenerte por aquí, cuando tengas tiempo pásate por este lugar de nuevo, de seguro a Hefesto-sama le encantaría tenerte de visita nuevamente. Hasta. Jeje, dalo por hecho que vendré en otra ocasión, igualmente fue un gusto conocerlas a ambas, retirándose del lugar con un saludo de manos. Fin del capítulo. Bueno, personas con paciencia de acero. Después de milenios mis ganas de subir este capítulo le ganaron a mi pereza. Espero les guste y puedan opinar acerca del capítulo y de cómo les parece que he desarrollado la relación de Asta y Hefestos. Bueno, eso sería todo. Si todo va bien, el próximo capítulo lo podría estar subiendo dentro de 2 semanas. Eso sería todo. Adiós.